investigación cualitativa, realizado por Chacón Iván, Couso Ana, Márquez Jimmy y Sierra Alta Ayus, dentro del curso Diseños Cualitativos de la Investigación de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Yacambú. El contenido: estaremos tratando lo que es el método hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, historia de vida, investigación-acción, estudio de casos, la teoría fundamentada y el interaccionismo simbólico, desarrollando para cada punto definición, características, pasos, procedimiento, estrategias para el abordaje y ejemplos. El método hermenéutico. Definición: hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneusia, que significa el arte de interpretar en su sentido más amplio. Ayuda a sustentar una ciencia o método universal cuya finalidad es la interpretación y la comprensión, es decir, el entendimiento crítico y objetivo del sentido de las cosas en su generalidad. Esto según Gutiérrez, 1986. El procedimiento que implica el método hermenéutico es que inicialmente se realiza una interpretación en torno al sentido de cualquier fenómeno, para posteriormente, en una segunda instancia, realizar la comprensión del mismo. Toda esta actividad no es ni ha sido nunca homogénea. En cuanto al proceso de investigación, en primer lugar tenemos lo que es determinar el objeto que se persigue, luego se eligen los sujetos sociales a estudiar, se eligen los instrumentos y procedimientos para posteriormente entrar en la etapa hermenéutica o de interpretación. El método hermenéutico es aplicado en muchos campos. En la filología, que no es más que el arte de reseñar textos, de crítica superior, de interpretación y de valoración fundada en una comprensión íntima del idioma, trascendiendo a la interpretación y comprensión. En la teología, que es una forma de interpretar la Biblia como texto, cuya finalidad era penetrar bajo la superficie del texto literal a fin de develar lo más profundo de su significado. Un ejemplo de la obra más relevante de la hermenéutica teológica es la Clavis de Flacius en 1567. Recientemente, sin embargo, la hermenéutica cobró otra visibilidad, sobre todo en los estudios literarios, en algunas ciencias sociales, como indicativa de un abordaje posmoderno y, por supuesto, relativista. Método fenomenológico. Definición: se orienta al abordaje de la realidad partiendo del marco de referencia interno del individuo. Este marco es el mundo subjetivo del hombre, conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un individuo pueda tener acceso en un momento dado. Esto según Martínez, 1989. Se caracteriza por ser una teoría que busca la esencia de los fenómenos y también se caracteriza por la actividad reflexiva de la conciencia, según Osorio, 1999. En cuanto a los pasos y procedimientos, tenemos un paso previo, que es la clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador. Un segundo paso que es descriptivo, en el que se expone una descripción que refleja lo más fielmente posible la realidad vivida por él o los individuos. Un tercer paso estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho. Y un cuarto paso de discusión en el cual se analiza el resultado efectuado, en contraste con lo planteado por otros investigadores del tema. Tenemos, en cuanto a las estrategias para el abordaje, una etapa descriptiva en la cual hay que hacer una elección de la técnica o procedimiento apropiado, la realización de la observación, entrevista o cuestionario y la elaboración de la descripción protocolar. Luego tenemos una etapa estructural en la cual se hace una lectura general de la descripción de cada protocolo, la delimitación de las unidades temáticas naturales, determinación del tema central que domina cada unidad temática, expresión del tema central en lenguaje científico, integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva y una entrevista final con los sujetos estudiados. Un ejemplo de este método fenológico es Martin en 1983, que realizó una investigación sobre la aplicación del método fenomenológico al análisis de la televisión. Basó el estudio de las formas posibles de analizar la televisión como objeto máquina, como agente, como mediadora, bien sea como en la construcción del conocimiento de la realidad o la construcción de juicios de valor sobre la realidad. En cuanto al método etnográfico, tenemos como definición que Ginden en 2007 dice que la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas, para poder conocer entonces su comportamiento social
para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. De acuerdo a Aguirre, en 1995, la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. En cuanto a las características, tenemos que el método etnográfico tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir o interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo. Es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. Un punto de vista interno y una perspectiva externa, que es la del propio investigador. Tiene carácter inductivo porque se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social. En cuanto a los pasos y procedimientos, la etnografía no hace énfasis en un proceso paso a paso, pero se puede distinguir un principio y un final. Como principio tenemos la investigación del fenómeno estudiado, que puede comenzar formulándose una pregunta, tener una idea del fenómeno que se va a estudiar. Luego viene la identificación de los informantes o participantes, o sea, conseguir sujetos como informantes claves del fenómeno en estudio. Selección del diseño de investigación, el cual va a unir una teoría. Aquí el investigador debe plantearse algunas preguntas teóricas. La generación de hipótesis e interrogantes, que pueden ser reformuladas o modificadas cuando el investigador lo considere conveniente. El etnógrafo puede utilizar variados tipos de productos de acuerdo a la observación en el trabajo de campo. Recolección de la información, que es el trabajo de campo como tal, que permite recabar los datos en un contexto natural en donde ocurren los hechos. Triangulación de la información. Se recaba información de diferentes actores con el fin de ofrecer credibilidad a sus hallazgos. Por ejemplo, constatar la consistencia de la información considerando la perspectiva de diferentes actores. La interpretación de la información, que es el momento clave de la investigación etnográfica, ya que exige la revisión de la información recopilada con el propósito de ir descubriendo el significado de un evento o situación. La elaboración de conclusiones. A diferencia de otras investigaciones, las conclusiones salen a lo largo del proceso y se generan en aproximaciones sucesivas, evitando así afirmaciones prematuras. Tenemos luego lo que es la organización del informe final, en el cual el investigador va realizando la ejecución del estudio, incluso durante la investigación. Este informe puede llevar a incluir nuevas preguntas. Tenemos que toda investigación etnográfica tiene como procedimiento observar, describir y analizar. Como estrategia de abordaje tenemos lo que es la observación participante, que el propósito es involucrarse en el universo cultural de un grupo para distinguir sus particularidades y en el ejercicio de aprender de ellas. Tiene dos momentos complementarios. El primero, convivir con el grupo participando de sus actividades, jugar, trabajar con el grupo. Y segundo, el momento de escritura de la experiencia diaria. Por ello es un doble rol, el de participante y el de observador. Observación no participante. La no participación es una estrategia en la etnografía. Consiste en mantener una distancia prudente entre el grupo cultural a describir y quien se investigue. Ello supone una no exposición a la influencia de los perecederos y prácticas del grupo cultural, de modo que el investigador pueda registrar de manera objetiva el acontecer de vida del grupo. En cuanto a las técnicas del método etnográfico, tenemos lo que es el diario de campo, que es el lugar de registro de los datos obtenidos por el investigador en su trabajo de campo. Este diario se va a dividir habitualmente en dos temas. El primero, que es la información objetiva del investigador, y el segundo, las impresiones subjetivas del investigador. La entrevista, que se va a realizar de varias formas que oscilan entre lo formal y lo informal, y donde la regla es la buena comunicación. Tenemos la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, la entrevista abierta dirigida y la entrevista abierta no dirigida. Como ejemplo, tenemos un ejemplo clásico que es el trabajo de Malinowski, Los Argonautas del Pacífico. Luego tenemos lo que es el método
de historia de vida. El método de historia de vida se basa en el conocimiento de lo social, que es la propia experiencia humana, la propia subjetividad como fuente de conocimiento y el relato de distintos actores, esto según Córdoba, 1993. También tenemos que ofrece un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran. Entre sus definiciones tenemos que Dolan en el 2005 definió el método Historia de la Vida como un instrumento técnico para superar reflexiones especulativas en torno a la personalidad y elaborar una teoría sobre base más objetiva. Charles, en 2012, dice que las historias de vida representan una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Tenemos que en cuanto a las características, es descriptiva, inductiva, fenomenológica, holística, ecológica, estructural sistémica, humanista y con un diseño flexible. La historia de vida puede basarse en el autorrelato, en evidencia documental, en relatos de otros y otras, visitando lugares, hablando con personas que conocieron a nuestro sujeto de interés. El proceso de arranque, de acuerdo a muchos investigadores, la historia de vida insisten en que el comienzo de la investigación debe ser por medio de grabaciones a través de entrevistas. La entrevista puede ser dirigida, no dirigida y semidirigida. En la entrevista dirigida las preguntas van codificadas en forma cerrada o alternativa. En la entrevista no dirigida va sobre la pregunta abierta con la intención de que el entrevistado habla libremente. Y en la semidirigida se sobrevuelan los datos objetivos obtenidos por otro camino. También tenemos que viene lo que es la recogida o mejor grabada de información, que viene luego posteriormente lo que es la transcripción al papel de la narración, que debe ser lo más fiel posible, para luego poder pasar al análisis e interpretación. En esta metodología investigativa existen dos inquietudes: el número de relatos y la relación entre el entrevistador con el entrevistado. Los pasos, de acuerdo a Corbett 2004, nos dice que el método Historia de Vida abarca los siguientes pasos: atender, contar, transcribir, analizar y leer. El primer paso, contexto de estudio, es la elección de los informantes. Atiende a una experiencia en una situación que llama la atención al investigador y se obtiene información de una persona para primar su orientación y manifestar los criterios de selección de las personas informantes. Un segundo paso es contar la experiencia, pues a medida que el informante es entrevistado, se reconstruye su relato personal. Un tercer paso es la entrevista como tal, que debe incluir un mapa de contenido que iniciará el camino temático que seguirá, sea estructurado, semiestructurada o abierta. Y un cuarto paso que es la transcripción, o sea, transformar en escrito la información obtenida del sujeto estudiado de forma literal. En el método de historia de vida, este paso implica en algunos casos el uso de fotografías, así como el escrito donde se muestran aspectos como el silencio, giros, muletillas. El quinto paso es ya el análisis de la información como tal, o sea, es cuando el investigador analiza e interpreta la historia de la vida objeto de estudio, justificando la selección de los informantes, así como los propósitos de la investigación. El método de historia de vida es esencialmente una descripción fenomenológica que exige de 4 habilidades procedimentales en el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir. Describen la vida cotidiana del ser humano, comprender la vida social, económica, educacional y psicológica del individuo, los pueblos y comunidades, y son relatos que parten de la realidad. En cuanto al proceso metodológico, tenemos una fase de exploración, una de descripción y una de análisis. En la de exploración es el punto de partida de la averiguación de los datos, provoca el recuerdo personal que se exterioriza. En la fase descriptiva se procesa y se construye la información, se ordena y se da sentido a la misma. Y en la explicativa es a través de las herramientas que se procede a la explicación de los datos descritos según el objetivo. En cuanto a las técnicas, tenemos la entrevista, además de la observación directa, revisión de archivos personales e institucionales, registro y sistematización de información. En cuanto a la aplicación, según Charles 2012,
El método de historia de vida ha sido aplicado a distintos campos del saber, como lo son las ciencias sociales y dentro de estas las disciplinas tales como psicología, antropología y sociología. Los antropólogos han recurrido a estos relatos para estudiar las similitudes y variaciones culturales de los pueblos, y los sociólogos lo han usado para analizar las relaciones entre los grupos y los aspectos socioculturales. En cuanto a los ejemplos, la historia de vida puede ser empleada para conocer, por ejemplo, las causas de la deserción escolar en la educación secundaria, utilizando los testimonios de los adolescentes que han salido del sistema educativo formal. Se pueden detectar las causas principales de este problema, además que se mencionarían los problemas innatos de la educación secundaria. Leonardo Granier en el 2006 rememora lo dicho por cientos de estudiantes. Un muchacho dijo que se había salido del colegio porque era un bostezo, y varios más dijeron que es aburrido, es decir, que el sistema educativo les genera repulsión, no es atractivo. Luego tenemos lo que es la investigación-acción. El término investigación-acción proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. La investigación-acción es un enfoque, un proceso que busca la interpretación de un aspecto social a través del uso de la investigación activa, constante y colaborativa de investigadores, con la intención de provocar un cambio positivo. Esto según Pérez, 1994. Entre sus características tenemos el origen, trabajo de Kurt en los años 1946 y 1952, quien deseaba establecer una forma de investigación que pudiera integrar la experimentación científica y la acción social. Como principio, la decisión del plan debe ser en un grupo participativa, se compromete con la mejora, realiza análisis críticos e intenta conducir al cambio, la renovación y la innovación. En cuanto a la aplicación, problemática de carácter social mayormente usada en el área educativa, y esta metodología es aplicable si el proyecto es de carácter social y es susceptible a mejora, si el proyecto avanza en un ciclo constante de análisis, planificación y reflexión. En cuanto a las modalidades, las técnicas se producen cuando los investigadores convencen a los participantes de que pongan a prueba en sus propias prácticas las conclusiones de alguna investigación externa. En cuanto a la práctica, ocurre cuando los participantes inspeccionan sus propias prácticas profesionales con la finalidad inmediata de desarrollar su juicio. Crítica, en esta modalidad los participantes asumen conjuntamente la responsabilidad del desarrollo de la práctica, de los entendimientos y de las situaciones. El papel del investigador es actuar como catalizador, estimular el cambio. Lo importante es el proceso que se realiza y no los resultados, y hay que capacitar a la gente para que actúe, ayudar a la gente en el análisis, permitir examinar diferentes alternativas de acción y asesorarles en la aplicación. No es un abogado del grupo, se centra en el desarrollo humano. En cuanto a los pasos y procedimientos, la investigación-acción, sus etapas, tienen la constitución primero del grupo de investigación, investigadores o investigadores. Este equipo realiza el diagnóstico de la situación mediante la formulación del problema, la recogida de datos, trabajo de campo, análisis e interpretación de datos y discusión de resultados y conclusiones. En primer lugar, se identifica el problema que será objeto de estudio, se desarrolla un plan de acción que debe responder a las necesidades y problemáticas encontradas. Luego se ejecuta el plan de acción, simultáneamente se hace la observación y monitoreo para su análisis. Viene también lo que es una reflexión y evaluación de las acciones ejecutadas con el diagnóstico de la situación y consecuentes pasos antes mencionados, y se convierte la investigación en un ciclo constante de identificación, planificación, ejecución, análisis y reflexión. En cuanto a las técnicas de información, tenemos observación, entrevista, técnicas sociométricas, historia de vida, grabaciones en audio y video, diario de campo y notas de campo. Las estrategias para el abordaje. El primer requisito para el comienzo de cualquier investigación-acción es la constitución del grupo, identificar las necesidades, los problemas, para poder realizar entonces el diagnóstico de la situación, desarrollar el plan de acción, conjuntamente con lo que es la acción como tal, que lleva a la observación y posteriormente a la reflexión y evaluación. Entre los ejemplos, son variados los ejemplos de la aplicación de esta metodología, que es considerada como una vía para el cambio, recalcando que su finalidad estriba en el mejoramiento de la realidad vivida a través de su evaluación, según Pina en 1992. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo,
Puebla en 1988, que se obtuvo una experiencia a nivel educativo, que tiene como uno de sus 3 grandes objetivos la transformación de los procesos de aprendizajes, de modo que los alumnos sean sujetos activos de su propia formación y no simples elementos pasivos. López Gorris en el 93 trabajó en un proyecto de investigación-acción llevado a cabo por 7 profesores de la zona de Alijarfa de Sevilla y por un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla. El proyecto tenía una doble finalidad: ayudar al profesorado a adquirir capacidades investigadoras y ofrecer alternativas de acción e introducir una mejora educativa e innovación curricular. Luego tenemos lo que son los estudios de caso. En cuanto a la definición, los estudios de caso es considerada como una multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y a menudo se basa en varias fuentes de análisis. Es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, lo cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa o cuantitativa. En cuanto a las características, es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca respuesta a cómo y por qué ocurren. Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados. Es ideal para el estudio de temas de investigación en las que las teorías existentes son inadecuadas. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia en una sola variable. Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. Y es un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. Los pasos: el primero es seleccionar y definir el caso, elaborar una lista de preguntas, localizar las fuentes de datos, es decir, seleccionar los sujetos o unidades a explorar o entrevistar, y las estrategias a utilizar: observación, entrevista. Posteriormente, analizar e interpretar, es decir, examinar los datos cualitativos e interpretarlos. Y la elaboración del informe, que es contar la historia de un modo cronológico con descripciones minuciosas. Los procedimientos: en un esfuerzo por contribuir para que la aplicación del método de estudio de caso sea efectiva, Jin, en 1989, propuso adicionalmente lo que se llama el protocolo de estudio de caso, como principal instrumento para asegurar la objetividad del mismo, tanto en función de su fiabilidad como de su validez. Por lo tanto, este constituye la guía de los procedimientos que deben realizarse durante la fase de obtención de la evidencia y contiene los siguientes elementos: semblanza del estudio de caso, preguntas del estudio de caso, procedimientos a ser realizados y guía del reporte de estudio de caso. Tenemos también la transcripción del caso a investigar, antecedentes del caso, las preguntas de investigación, que son todas esas interrogantes que guían la temática de la investigación, conceptos y teorías, que en este apartado se exponen los conceptos y las teorías que se utilizarán en el proceso de análisis, principales tópicos de investigación, análisis e interpretación de la información y conclusión y bibliografía. En cuanto a las estrategias para el abordaje, tenemos que se debe elegir un fenómeno de estudio y describirlo de la forma más completa que se pueda, recolectar la mayor cantidad de información, estructurar y organizar el marco teórico, confrontar los datos recopilados con el marco teórico, seleccionar la información útil del marco teórico y los datos, y escribir una serie de preguntas que servirán como guía para el estudio del caso. Se deben definir también los principales aspectos o temas de investigación y analizar la información seleccionada, hacer una breve conclusión del caso y escribir la bibliografía consultada. Como ejemplo, en el caso del estudio de caso, como estrategia tenemos el análisis municipal en México, en el cual en los últimos años el análisis de los gobiernos locales han concentrado su atención en la investigación de las ciencias sociales, de manera que han aparecido diversos estudios sobre el tema en el campo de la sociología, la ciencia política y la administración. En el espacio municipal de México se produjeron las primeras formas de cambio político, de tal manera que el estudio del acontecer municipal se convirtió en un reto para los estudios sobre diversas disciplinas. Un supuesto teórico detrás de estas investigaciones es la relación entre los niveles micro y macro de análisis. Teoría fundamentada. Como definición, tenemos que Paz 2003 dice que es una metodología general
para el desarrollo de la teoría que se construye sobre una recogida y análisis de los datos sistemáticos. Es un enfoque de investigación que requiere un acercamiento íntimo al área de estudio. En este método se utilizan datos cualitativos y cuantitativos. La teoría fundamentada está basada en el interaccionismo simbólico. Es popular en sociología, enfermería, educación y otras ciencias. Y se recoge información a través de entrevistas, observaciones, documentos variados, grabaciones. Fue propuesta por Barney Glasser y Ansel Strauss y se caracteriza por proposiciones teóricas que no se postulan al principio, generalizaciones que surgen de los datos y no de la forma en que fueron recogidos, y las teorías se construyen sobre la información producto de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Esto según Passan en 2003. La teoría fundamentada es un proceso constante y permanente de comparación entre los datos y los códigos. Sus características fundamentales: tenemos que no se busca controlar variables, sino comprender por qué suceden. Es fundamental saber escuchar a los otros más allá de nuestros prejuicios. Nuestras experiencias son bases para realizar el análisis, para poder hacer comparación constante, pero no son fuente de datos. El procesamiento se sustenta en la deconstrucción de los datos. La consulta de otras teorías permite constatar y ampliar la mirada de nuestra teoría. Y la teoría resultante debe servir no solo a las comunidades académicas, sino también a los actores involucrados. La teoría fundamental no es más que un proceso de construir. Un primer paso para entenderla es ser capaces de definir, describir, es pintar. Ordenamiento conceptual: debe organizarse todos los datos de acuerdo a las propiedades. Y por último, teorizar, que no es más que el acto de construir. La teoría fundamentada requiere de un muestreo que no puede predeterminarse y surge a medida que la teoría va indicando los pasos subsecuentes en recolección de datos. En cuanto al procesamiento para el análisis de datos, tenemos que hay una recogida de información, codificación, memorando, reflexión analítica. Vamos a tener dos estadios iniciales. Uno en donde se identifican los datos, las categorías y sus propiedades, y a este paso se le conoce como codificación. Estas categorías deben presentar dos elementos esenciales: elementos analíticos y sensibilizadores. Y en segundo paso tenemos lo que es integrar las categorías y los datos mediante un proceso de comparación constante. Los datos más importantes revelan las similitudes y diferencias dentro de las categorías y entre ellas, y permiten ver entonces la teoría emergente. La fase del proceso son construcción de la teoría, diseño de la investigación, recolección de datos, se ordenan, se analizan y se comparan los resultados obtenidos en la literatura existente. En cuanto a las estrategias para el abordaje, los métodos de comparación constante, en el cual el investigador codifica y analiza los datos en forma simultánea para desarrollar conceptos. Este procedimiento se desarrolla en 4 etapas: comparación de datos, integración de los datos en categorías y sus propiedades, y lo que es la delimitación de la teoría que comienza a desarrollarse, y la redacción final de la teoría producto de la saturación. Aplicación de la teoría fundamentada. Se puede aplicar cualitativamente en lo que es historia de vida, etnografía, estudios de casos, fenomenología. Y en cuanto a las áreas del saber, en enfermería, medicina, educación, psicología. Un ejemplo de memorando es que permite agrupar el concepto, se anotan todos los conceptos encontrados y por medio de estos es factible integrar y establecer relaciones con los factores que creen que van a crear la teoría emergente mencionada. Luego tenemos lo que es el interaccionismo simbólico, que se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. El interaccionismo simbólico surge a partir del pragmatismo, que se define como una filosofía de la acción y la acción que tiene lugar en la vida grupal. Su nombre se debe a Herbert Blumer, quien establece dicha denominación para referirse a la psicología social y sociología de la Escuela de Chicago. Tenemos que este interaccionismo simbólico es un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos
Para construir significado mediante las interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y la de otros, compartimos sus sentimientos y conocemos a los demás. Es una corriente de pensamiento microsociológica relacionada con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad, en la comunicación y cómo ha influido en los estudios sobre los medios. Sus métodos de investigación preferentemente son cualitativos, símbolos, contenidos, palabras, y efectúa análisis de contenido categorizando frecuencias en documentos, es decir, análisis de documentos variados. El tipo de método preferido es la observación participante. En cuanto a la interacción simbólica, tenemos que en sus características está la arbitrariedad, ambigüedad y abstracción. En cuanto a la arbitrariedad, no proporciona definiciones verdaderas. Por ser arbitrarios, no corresponde en forma natural en lo que representan. Por ejemplo, los nombres y rótulos que son arbitrarios podemos llamarlos cosas. En cuanto a la ambigüedad, está sujeto a varias interpretaciones, conlleva un solo significado que pueden ser interpretados en más de una forma. A través de interacciones de ideas se obtiene una interpretación donde las personas encuentran acuerdos para comunicarse con los demás. Y en cuanto a la abstracción, los símbolos son abstractos para referirse al mundo de cada persona y su percepción de experiencias propias. A mayor abstracción de símbolos, mayor posibilidad de dar diferentes interpretaciones. Tenemos 3 pasos. Primero, los seres humanos que actúan hacia los objetos en base a los significados que estos tienen para ellos. Como segundo paso, el significado surge en la interacción social. Y como tercero, los significados se modifican a través de un constante proceso de interpretación. La interacción simbólica en la interacción simbólica existen 2 categorías o clases de signos que formamos la sociedad a través de experiencias donde cada persona da significado a las cosas que le rodean, que es lo que llamamos señales y símbolos. Las estrategias para el abordaje: está recomendado acercarse a ver los objetos con el mismo significado con que el individuo lo ve, abriendo una investigación muy distinta a la que frecuentemente se hace. Hay que procurar ver el grupo, aconsejar el estudio de acto o acción social en atención al modo en que se forma, supuesto muy diferente del que la invocación a las condiciones precedentes como causa. Entender las clases e instituciones. En cuanto a las aplicaciones, se puede aplicar en fundamentación, estudio de casos y fenomenología, y en las áreas del saber como enfermería, medicina, educación, psicología. En suma, el interaccionismo simbólico considera que el significado es un producto social, una creación que emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que éstas interactúan. En conclusión, la investigación cualitativa se basa o soporta en muchísimos métodos, y todos estos métodos van a utilizarse dependiendo del objeto de estudio y del investigador.